nao Victoria formaba parte de una expedición mandada por Fernando de Magallanes, culminada por Juan Sebastián Elcano. Esa expedición de cinco naos pues, fue la primera expedición que fue capaz de dar una vuelta completa al mundo. Pues parece ser que Magallanes era un hombre insoportable, que tenía mal carácter, y que Elcano, por ejemplo, en un momento determinado, dice que mientras estuvo Magallanes al frente, que no se atrevió a hablar con él, y debían de ser dos personas, bueno, con su carácter cada uno, ¿no? En todo caso, Magallanes, ya le digo, no debía de ser un hombre fácil. Evidentemente tenía ese don de conocer bastante, haber estudiado, de tener la intuición del estrecho, pero realmente era un hombre difícil de carácter, y eso lleva pues que al final, cuando llegan a San Julián, donde van a estar casi 5 o 6 meses, en las puertas casi del estrecho, pues allí son los nobles castellanos los que realmente van y se rebelan, etcétera. Hay que distinguir dos partes muy diferenciadas. La primera parte se conecta mucho con el nombre de Fernando de Magallanes y la segunda parte mucho con el nombre de Juan Sebastián Elcano, aunque en ninguno de los dos casos fueron protagonistas exclusivos de ella. Juan Sebastián Elcano coge el mando de la expedición en un momento muy difícil y toma una decisión muy complicada, porque a pesar de su lealtad al rey, que había ordenado no molestar a su familiar portugués navegando por aguas portuguesas, sin embargo él toma la sabia decisión de navegar por aguas portuguesas para finalizar la circunnavegación. Casi hay más documentos a la vuelta que no a la ida, y desde luego durante el viaje pues no existen muchos documentos, aunque los que se conservan del viaje son extraordinariamente importantes. Las condiciones de navegación eran muy duras, se navegaba a la estima, no se podía calcular más que aproximadamente la latitud, no se podía calcular la longitud, no se podía calcular la velocidad de las naves. Salieron aproximadamente, porque la cifra exacta no se sabe, pero salieron aproximadamente 237 personas, regresaron 18. Eso ya da idea de las dificultades de la navegación. Salieron 5 naves, volvieron una. El 20 de septiembre de 1519, las 5 naos de la Armada Española de la Especiería abandonaron Sanlúcar de Barrameda, comenzando una travesía llena de incógnitas en busca del oro del momento, las especias. La Armada, dirigida por el experimentado navegante portugués Fernando de Magallanes, muerto durante la expedición, estaba formada por 5 naves: la Trinidad, que era la capitana, la Concepción, la Santiago, la San Antonio y la Victoria. El rey de Castilla, Carlos I, les había dado la orden de encontrar las islas del Maluco, donde crecían en abundancia el clavo, la canela y otras especias. Para cumplir con este objetivo era necesario encontrar un paso por el sur del continente americano en la zona de navegación española, para evitar un conflicto con el Reino de Portugal. La travesía duró casi 3 años y solo regresó una de las naves, la Victoria, con el navegante vasco Juan Sebastián Elcano al frente, quien con su tripulación y tras muchas vicisitudes consiguió llegar a España por el lado contrario al previsto, culminando así un hito histórico, la primera vuelta al mundo. No era el objetivo de la expedición, pero varios acontecimientos acaecidos en el viaje cambiaron el rumbo de esta historia. La celebración del 5º centenario de esta hazaña está aportando nuevas investigaciones sobre los hechos, sobre los personajes, especialmente de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano, y sobre las naves que participaron.
queda mucho por investigar sobre Magallanes y de hecho pues van a salir bastantes libros próximamente sobre Magallanes. Ha dejado muy poco rastro de la documentación, tenemos impresiones nada más. Por no saberse no sabemos ni dónde nació, porque siempre se ha dicho que era un hombre de Oporto, y hoy día los principales investigadores siguen creyendo que es Oporto, pero hay otro grupo de investigadores que optan por la solución de un pequeño pueblo que se llama Sabrosa. Luego, si sabemos la primera parte de su vida, ¿no? Pues era un marino y un militar al mismo tiempo, porque participó en hazañas impresionantes. Participa, por ejemplo, en la toma de Malaca en el año 1511, que es un episodio bélico, pero al mismo tiempo es un episodio extraordinario dentro de la historia mundial, porque eso abre a los portugueses la ruta de Extremo Oriente. Luego vuelve y participa en las campañas portuguesas de la costa occidental africana, ¿no? Y luego viene un momento de su vida que tampoco está totalmente aclarado, que es la ruptura que tiene con don Manuel el Afortunado, con el rey de Portugal. Hay una discusión, hay un desacuerdo, y de ese desacuerdo aparece la opción de Magallanes de abandonar Portugal y de venirse a Castilla, donde cree él, con razón, estaba también en eso acertado, que le van a hacer más caso que el rey de Portugal. La escasa documentación sobre Juan Sebastián Elcano, hasta que se incorpora a la expedición, sitúa su nacimiento en Guetaria, un puerto del norte de España, y su condición de marinero experimentado. ¿Por qué se sabe tan poco? Bueno, hay pocos documentos, se han destruido muchos. Guetaria fue una ciudad muy asaltada, con guerras carlistas, etc. Y quizás porque hasta que no volvió a España no era el marino importante y reconocido. ¿Qué pasa en Sevilla? Él pudo estar en Sevilla no se sabe cuánto tiempo antes, quizás buscando ese camino hacia América, y entonces está buscando una armada con maestre que es y reconocido. Por lo tanto, no tiene que pasar ningún examen ni nada para que inmediatamente sea maestre, y con 3.000 maravedíes de sueldos mensuales de la concesión, uno de los 5 barcos de la expedición. En aquella época se navegaba por estima, evidentemente no se conocía la longitud, únicamente eran capaces de, tomando la altura de sol o de astros, saber la latitud mediante las mediciones que hacían, bien con cuadrante o con el astrolabio, y entrando en las tablas náuticas, por ejemplo las de Zacuto, eran capaces de conocer la latitud. Sin embargo, la longitud no la conocían, tenían que calcular por estima. No sabían la velocidad, porque todavía no se había inventado la corredera, aunque parece que utilizaban un sistema que puede ser el precursor de la corredera, pero más bien era por el ojo marinero, por la experiencia que tenían en la mar los pilotos. Luego había dificultad de abastecimiento porque el agua podía pudrirse, porque el bizcocho, que era el elemento fundamental, le podía ocurrir otro tanto, porque las travesías eran tan largas que al final los alimentos acababan agotándose, había que comer lo que fuera, cuero, rata, lo primero que se encontrase, porque además había una enfermedad que todavía no estaba diagnosticada, que era el escorbuto, que era una enfermedad carencial por falta de vitamina C. Todo eso pues complicaba enormemente la navegación. La Armada se hizo a la mar el 20 de septiembre de 1519 tras pertrecharse de los últimos víveres y aperos de navegación, dejando atrás la complicada barra de Sanlúcar rumbo a las Islas Canarias y hacia un incierto destino. El viaje es muy largo, es interesante solo señalar algunos puntos. Los puntos fundamentales a partir de la salida de Canarias se pueden considerar: primero, el bordear las costas brasileñas y encontrar allí pues, en el Cabo San Agustín, hacer un recorrido por ese territorio hasta ya despegarse para ir en dirección al Río de la Plata. Ya el Río de la Plata se sabía que no era el lugar por donde se desembocaría en otro mar, porque ya Juan Díaz de Solís había hecho esa experiencia y había fracasado. Entonces había que buscar una hendidura, ¿no?, en esa América meridional, una hendidura más al sur. La búsqueda tiene un nuevo punto de referencia, que es Puerto San Julián,
un lugar tristemente famoso en la historia que estamos contando, porque allí sucede una sublevación, que puede ser llamada motín o puede ser llamada pues una disconformidad que hace que unos oficiales tomen las armas. En definitiva, hay actos luctuosos, hay muertes y hay condenas a muerte por parte de Magallanes. ¿Cuál es el papel del Cano? Quesada, que es su capitán, le pide que participe, que lo que le van a pedir a Magallanes simplemente no es una revuelta para hacerse con el poder, sino para pedirle que cumpla las órdenes y que cumpla el envío, el conocimiento de la ruta que se va a seguir. Era un viaje para 2 años y ya estamos hablando de finales de agosto de 1520, es decir, que ya han pasado muchísimos meses, ya casi más de un año, y no había llegado ni al estrecho ni se había descubierto nada importante, salvo el sur de la Patagonia. Y entonces pues también empiezan a hablar sobre la necesidad de volver, de ir hacia el sur, y si han encontrado el estrecho, toman la decisión o bien de entrar por él y ir al otro mar, o bien volver por nuevos bastimentos, etcétera, y hacer una nueva expedición que sea más sólida, que tenga más alimentos, etcétera. Magallanes consiguió reducir esta revuelta y al poco tiempo envió al capitán de la nao Santiago a reconocer el territorio más al sur. Si la Santiago no hubiera varado por un temporal, probablemente habría encontrado el deseado paso. Los 4 barcos de la Armada abandonan Puerto de San Julián el día 21 de agosto de 1520, tomando rumbo al sur, y por fin el 21 de octubre dan con el ansiado paso que después se denominó Estrecho de Magallanes. Pero necesitaron muchos días de idas y venidas de las naves y de algunas de sus barcazas para confirmarlo. En uno de estos movimientos, la nao San Antonio hizo un viraje sin dar explicaciones y regresó a España. Quedan ya solo 3 naves. El 27 de noviembre avistaron la Mar del Sur, a la que denominaron Océano Pacífico. Aquí hay que tomar una decisión, porque ya el Pacífico no se conoce, el Pacífico meridional no lo conoce nadie, entonces hay que pensar qué dirección se toma, y finalmente pues Magallanes decide tomar una dirección norte que no le va a llevar directamente a las Molucas, que era el objetivo, sino que lo va a llevar primero a las Islas Marianas, a la isla de Guam, que ellos llamaron Isla de las Velas Latinas, y luego posteriormente Isla de los Ladrones, porque los indígenas les quitaron algunas cosas, ¿no? Porque justamente el nombre. Pero bueno, el caso es que de la isla de Guam llegan hasta las Filipinas, llegan hasta el estrecho de San Bernardino, es decir, a ese conjunto que divide las 2 grandes islas de Luzón y Mindanao, la dividen con un conjunto de islas más pequeñas que se llaman las Visayas. Y allí en las Visayas pues tiene lugar un contacto entre los indígenas filipinos y la expedición. De ese contacto va a salir el final de la primera parte del viaje, porque en un encuentro entre Magallanes y uno de los caciques del área llamado Cilapulapu se genera en una gran batalla campal, y en esta batalla campal pues los indígenas consiguen dar muerte a Magallanes y a 7 de sus capitanes. Por lo tanto, en ese momento, que es el 27 de abril de 1521, la expedición queda descabezada, y por eso empieza lo que en general se ha llamado la segunda parte del viaje, puesto que ya el capitán de la Armada ha muerto y hay que tomar determinaciones cómo proseguir la expedición. Faltarán 8 meses hasta que el Cano tome las riendas de la expedición. ¿Qué ocurre en esos 8 meses? Pues es otro piloto portugués, es un piloto amigo de que se trae seguramente Magallanes o lo hace llamar desde Portugal, toma las riendas, Carballo, y realiza toda una expedición, diríamos, una odisea por los mares del sureste, atracando en sitios en Brunei, intercambiando cosas, etcétera, etcétera, sin que ni anteriormente con Magallanes ni después con Carballo se tengan cuentas de lo que se ha vendido, de lo que se ha regalado, de lo que se ha embarcado. Una situación que era insostenible, por lo que deciden formar un triunvirato para dirigir la expedición, que estaba integrado por los capitanes Gonzalo Gómez de Espinosa y Juan Sebastián Elcano y el escribano Martín Méndez. La ruta está clara, hay que ir a las Molucas porque el destino fundamental de la expedición era doble. Uno,
comprar especies en las Molucas. 2, saber si las Molucas caían en la demarcación española o caían en la demarcación portuguesa. Deciden, vámonos a las Molucas, a Tidor, a Ternate, y allí pues cumplimos con la misión que tenemos, que la misión es comprar especies, y no cualquiera, comprar clavo, porque de las 3 grandes especies la más cara y la que daba más réditos luego al venderla era el clavo. Cuando divisaron las primeras islas de las Molucas, más de 1000 islotes, la Armada contaba solo con la mitad de la tripulación y con 2 naos, porque la Concepción, capitaneada hasta entonces por Elcano, estaba muy deteriorada y tuvo que ser quemada. El 8 de noviembre, la Armada por fin entró en Tidore. Incluso allí aprovecha Juan Sebastián Elcano y Gonzalo Gómez de Espinosa para hacer tratos con los sultanes de Tidor y de Ternate, los llamados Pactos del Maluco, que son el primer acuerdo oficial que hay entre representantes del rey de España y representantes de las monarquías locales. Y esos documentos, cuando llegan a España, Juan Sebastián Elcano le escribe al emperador y le dice: le traigo las paces que hemos firmado con los reyes indígenas, con los reyes del Maluco, firmadas de sus propias manos. Sin embargo, ese documento original firmado no se conserva. Ahora sí tenemos la copia que sacó Martín Méndez, que era el escribano de uno de los navíos. Entonces es un documento notarial que va a misa, es decir, que el documento es auténtico. El 20 de diciembre de 1521 los capitanes decidieron separarse para iniciar el camino de vuelta. Juan Sebastián Elcano parte primero al mando de la Victoria para aprovechar los vientos del monzón que les llevaban hacia África. Tenían además noticias de que los portugueses estaban cerca. Toman consejo y Gonzalo Gómez de Espinosa dice: yo voy a tomar la ruta que parece más cercana, que es llegar hasta México, ¿no?, cruzando el Pacífico. Y Elcano dice: no, yo voy a tomar la ruta contraria, voy a tomar la ruta de los portugueses, ruta más conocida, pero para evitar encuentros voy a tomar una ruta muy meridional, y por ello es el primer explorador que toma la ruta más meridional del Índico, que no la había tomado antes nadie. Dentro de las capitulaciones, una de las capitulaciones hablaba que cuando se descubriese algo importante, o en el caso de que ya se hubiera llegado y estuviese encargado, sí podían escoger la forma de volver más rápidamente a España para dar noticia de lo acaecido. Entonces se acogen a esta medida de Carlos V, y entonces después Carlos V pedirá perdón a su primo hermano, a su primer rey de Portugal y cuñado, pero deciden ir por la costa buscando la ruta portuguesa. Parte de la ruta portuguesa, porque la otra parte, es decir, es una ruta también muy desconocida, que es bajar por el mismo paralelo hacia el sur, seguir hacia la India, pero muy por debajo, para no ser descubierto por los barcos, y cuando llegan al final de Insulindia, realmente hacer un golpe maestro para llegar hasta el sur de África y llegar directamente a lo que es el Cabo de las Tormentas o el Cabo de Buena Esperanza. Aún les quedaba pues subir toda la costa de África, era un tema también difícil, ahí estaban los portugueses. La situación es muy penosa porque los alimentos que llevan, pues ya llevaban muchísimos meses sin haber tocado en ningún puerto, no, el agua está corrompida, etcétera, pero a pesar de todo, y que hacía agua la Victoria, pues logran un esfuerzo extraordinario hasta llegar a Cabo Verde. Entonces dicen que vienen de América, que han sufrido una tormenta, y allí bajan de las naves las últimas baratelas que llevaban, los últimos regalos, los intercambian por esclavos, los intercambian por alimentos, por agua, pero al final necesitan más esclavos para las bombas, y entonces bajan tres bolsas de clavo. Entonces es cuando los descubren de que venían de Oriente y que no venían de América, no venían de América, y en ese momento tienen que partir y dejando un grupo de marineros en Cabo Verde, que después serán repatriados, que será una de las primeras acciones del Elcano, es decir, no se olvida de sus compañeros y le reclama a Carlos V que por favor le pida que vuelvan estos hombres. Después de Cabo Verde, ya la siguiente etapa, con esos elementos, llegan hasta Sanlúcar. Hay algunos que
quieren que se pare, o sea, una estancia en Canarias, pero él dice que no y su voluntad se impone y llega a San Lucas de Barrameda y realmente pues 2 días después llegan a Sevilla realizándose pues, la primera vuelta al mundo. El cuadro de Elías Salavarría, perteneciente al fondo del Museo Naval de Madrid, inmortaliza la llegada de los exhaustos expedicionarios. Una sola nave ha regresado, solamente 18 tripulantes han regresado con su capitán al frente y han regresado también pues, 600 quintales de clavo, que vale tan caro el clavo que eso permite de alguna forma resarcir a todos los que han participado en la expedición. Cuando la expedición llega a Sanlúcar, en septiembre del 22, pues de las cosas primeras que hace Elcano es escribirle una carta al emperador diciéndole: Majestad, hemos dado la vuelta al mundo y hemos ya saliendo por el occidente hemos llegado al oriente, le explica lo de las paces y esa carta realmente no se conservaba, es decir, se sabía de su existencia hasta que en el año 14 o en el año 2015 apareció en una casa de subasta una copia de esa carta en español, entonces el ministerio la compró y es la que se conserva en el archivo. Principalmente lo que ocurre son 3 cosas. Una, con relación al Cano, es primero una actitud un tanto, diríamos, decir, bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Primero es, la corona reacciona un tanto perpleja, los manda a llamar para conocer al Cano y después a dos amigos o 2 personas, uno es Albo y el otro es Bustamante, que es un escribano. Llegan hasta Valladolid, se hace una pesquisa y a partir de las pesquisas es cuando ya el emperador se da cuenta de que realmente era un hombre honrado, marinero y que realmente no había defraudado, sino que el clavo, por ejemplo, que es la primera de las cosas que se le echa en cara, la primera cuestión, simplemente habían venido menos quintales porque se había, diríamos, envejecido, se había secado. Entonces, en lugar de los 600 quintales que se habían embarcado y que estaban escritos, llegaron 534, 35, que son de todas formas suficientes para pagar toda la expedición, es decir, toda la expedición al Maluco. Y inmediatamente pues, se dan toda una serie diríamos, de beneficios, de dinero. Se da el famoso escudo con la leyenda Primo Circumtimistis Me, un escudo muy bonito porque tiene los campos llenos de canela, de clavo, etcétera, de todas estas especias que eran tan queridas, ¿no? Con su experiencia, inmediatamente se enrola como segundo de a bordo de la siguiente expedición a la especiería, la de Fray García Jofre de Loaiza, en la cual, pues en el transcurso de la misma, en pleno Océano Pacífico, pues muere primero el capitán de la Armada y luego, posteriormente, unos días más tarde, el propio Elcano, que deja un testamento largo y amplio, ¿no?, antes de morir de alguna enfermedad, escorbuto es muy posible, y que su cadáver pues, fue arrojado al mar en una ceremonia melancólica, como se hacía en estos casos. Ese documento, que es relativamente largo para lo que es un testamento, lo ha estudiado paleográficamente el profesor Romero Tallafigo de la Universidad de Sevilla y entonces ha llegado a la conclusión de que lo escribió Urdaneta, Andrés de Urdaneta, que era un muchacho, bueno, un hombre joven al servicio del Cano, y Manuel Romero ha demostrado que la letra, la copia, lo hizo Urdaneta, que después, como todos saben, es el que descubrió ya el tornaviaje, porque se sabía cómo llegar, pero no se sabía cómo volver porque las corrientes eran adversas. Las noticias sobre la hazaña de la primera vuelta al mundo recorrieron Europa rápidamente. En Castilla se inició una verdadera fiebre por ir al Dorado, como se llamó a las Islas de las Especias, y se prepararon nuevas expediciones. Que las primeras noticias que llegan a Europa, creo que eso es importante, es decir, no procede de gente directamente que había estado allí, sino de algo que les contaron. Uno era Maximiano Trasilvano, que era el secretario del emperador, que
tuvo acceso a hablar con Elcano y a hablar con algunos de los primeros que llegaron, de dar la vuelta al mundo, y hizo un escrito, redactó una carta que mandó a Italia y que se publicó muy pronto. Así es que esa fue la primera noticia que se tuvo en Europa del viaje de Magallanes Elcano. Y después, un poco más tarde, Pedro Mártir de Anglería, que era un intelectual que estaba en la corte primero de los reyes católicos y después del rey Carlos, que también tuvo acceso a los participantes del viaje, a los que regresaron, también escribió en las décadas, en su libro, escribió una especie de crónica de lo que él había oído, de lo que a él le habían relatado. Después, por otro lado, de las personas que regresaron del viaje, pues de una forma o de otra hubo muchos hubo 5 o 6 que relataron el viaje. Por ejemplo, el más importante, bueno, no el más importante, pero el más conocido fue Antonio de Pigafetta. Antonio de Pigafetta era un italiano que se alistó como sobresaliente y hizo un relato verdaderamente magnífico, porque recogió desde anécdotas tontas hasta, por ejemplo, vocabularios. Hizo 3 vocabularios de los diversos sitios por donde la flota iba atracando, por ejemplo, de Brasil, de las Molucas, de la Patagonia. Entonces, pues es un documento muy, muy importante. Digamos que es no cronista, pero sí el relato más conocido. Francisco de Albo, aunque hay la teoría de que esa obra es en el fondo detrás está Elcano, pues a partir de que estaba en el Cabo San Agustín, pues decidió llevar un derrotero en el que iba tomando nota de todos los cálculos astronómicos de la situación en la que se encontraba, y es un pequeño cuadernito que físicamente parece una cosa anodina, pero claro, es de una importancia extraordinaria, porque es que eso es un control exacto, yo no sé si la palabra es matemático o astronómico, de por dónde va la expedición, y termina diciendo estamos viendo el Cabo de San Vicente. Y después es importante también las declaraciones de los que participaron en el viaje. Estos tripulantes fueron llamados inmediatamente de regresar a Valladolid, donde en ese momento se encontraba el emperador, y allí hicieron una serie de declaraciones diciendo en qué había consistido el viaje. En líneas generales todos cuentan lo mismo y se van completando unos con otros, porque claro, no todo el mundo cuenta la historia de la misma forma ni lo ve igual, pero sí en general, hombre, hay discrepancias, hay alguna que otra discrepancia, sobre todo en asuntos, digamos, más comprometidos. Por ejemplo, pues sobre la muerte de Magallanes, pero no son unas discrepancias exageradas, es decir, que se puede reconstruir con una cierta facilidad el viaje, aunque hay muchísimos puntos que siguen siendo oscuros, porque el declarante declara lo que quiere. No podemos olvidar al otro gran protagonista de la primera circunnavegación del globo, un pequeño barco construido en el País Vasco, típico de la navegación de altura de la época. Su nombre parece elegido adrede, la Victoria. Es una nave que tiene unas características que todavía se siguen estudiando para perfilarlas más, pero vamos, es una nave que tiene pues 27 metros de eslora y 7 metros de manga aproximadamente. Está muy cerca de lo que fue la nao Victoria original. Salieron 5 naves, volvió una. Todo eso indica una serie de dificultades a superar que convierten a la aventura de la nao Victoria en una auténtica proeza. Si además esta proeza se hace dando una vuelta al mundo completa, pues de ahí la importancia y de ahí los esfuerzos que se han hecho por parte de investigadores, por parte de constructores navales, por parte de la propia asociación Nao Victoria, ¿no? Pues para intentar rememorar y poner al alcance de un público especializado, pero también de un público en general, la magnitud de esta proeza, la magnitud de esta hazaña.